Buenas, les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a ver sobre el concepto de implementar lo que es el límite, bueno, el cálculo diferencial en los incrementos de una función. Algo importante es que tenemos que determinar el incremento de una función que está dado en esa fórmula. El incremento es un sistema, que lo podemos ver un sistema lineal, donde tenemos dy sobre dx. De y sobre dx, la fórmula es una función que es f delta de x más x menos f de x sobre delta de x. Esa es la fórmula para encontrar el incremento, que más adelante esa sería la fórmula para encontrar los conceptos de los límites. Entonces, delta de y sobre delta de x, en ese caso lo que hacemos es sustituir la primera parte, el delta de x 2, entonces decimos 2 por 2. Bueno, primero hacemos la función f de 3, de 2 más 3 menos f de 2 sobre, en este caso, delta de x, que es 2. Entonces aquí decimos delta y sobre delta de x, la fórmula es f de 5 menos f de 2 sobre 2. Entonces delta y sobre delta de x, la fórmula sustituimos la x por 5 primero, 2 por 5 más 15 menos 2 por 2 más 15. Y esto sobre 2. Delta y sobre delta de x, entonces sería 2 por 5, 10. 10 más 15 son 25. Menos 2 por 2, 4. Más 15 sería 19 sobre 2. Entonces aquí hacemos una simple resta. 25 le quitamos 19. Serían 6. Y delta y sería sobre delta x, sería 6 entre 2. El resultado es 3. Entonces, ¿cuál es el incremento? El informe es el incremento. El incremento es en 3. 3 unidades, 3 dólares, etc. Eso varía. Recordemos que esta es nuestra data y todo esto es la operativa, para ser un poquito más ordenado. Y ese es el resultado final. Aquí tenemos una un poquito más fuerte. Dice el costo de producir X cantidad de artículos. Está dado por esta forma. C de X, 2500 más 8X, determina el incremento del costo cuando el número de unidades se incrementa entre 50 y 55. Entonces, vamos a hacer primera parte. Necesitamos un delta de x, no lo tenemos. La fórmula es muy sencilla, es a x1 y x2. En este caso sería x2 menos x1. Delta de x es una diferencia de cambios, que sería 55 menos 50. Delta de x es igual a 5. Entonces ya tenemos una función y tenemos dos valores de x. Entonces, primer paso, sea x igual a 50 y delta de x es igual a 55. Entonces, este es un intermedio, es una escala entre dos valores. Entonces, lo primero vamos a sacar el delta de x sobre, delta y sobre delta de x. Sería f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer, delta de y sobre delta de x es igual a f de 50 más 5 menos f de 50 sobre 5. Aquí sería 55. Entonces, el primer paso, sustituimos. Delta de y sobre delta de x es igual a 2500 más 8 por 55, que es el resultado de este. Menos 2500 más 8 por 50. Y todo esto entre 5. Delta y sobre delta de x es igual a, sería en ese caso 2500. Serían 2500 más 8 por 55. Y el resultado es 2940 menos
2.500 por 50. Sería 2.900. Y esto entre 5. Entonces, 2.940 menos 2.900, obviamente es 40. 40 dividido entre 5 nos da 8. Delta Y sobre delta X, el primer incremento va a ser entre 8. Pero ese no es el final de la expresión. Tenemos que buscar el otro. Entonces, el otro es en 55. Entonces decimos delta, bueno, sea X es igual a 55 y delta de X es igual a 5. Entonces, hacemos lo mismo. Delta Y sobre delta de X, porque son entre dos valores van a estar. F de X sería 55 más 5 menos f de 55 sobre delta de x, que sería 5. Entonces aquí sería 60. Entonces delta y sobre delta de x es igual a ¿quién? A 2500 más 8 por 60 menos 2500 más 8 por 55. Y esto entre 5. Lo mismo en la calculadora, 2500 más 8 por 60 es igual a 2980. Delta y sobre delta x, 2980 menos, ya sería 2500 más 8 por 55. Obviamente nos va el de arriba, 2940. ¿Entre quién? Entre 5. Aquí por casualidad nos da igual. Muchas veces, en este caso, no siempre nos va a dar igual. Sería 40 entre 5. Sería 8. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? El incremento es de 8. Puede ser unidades económicas o unidades monetarias. Recuerden que UE significa unidades monetarias, y UE unidades económicas. Este es nuestro informe. Y si no, si no hubiera dado dos valores, entonces entre esos dos sería el incremento. Muchas gracias.